Bienvenidos al curso de Matemática 1. Voy a desarrollar el ejercicio de derivación implícita, el cual nos pide lo siguiente. Dice, determina y' de la función dada implícitamente por la siguiente ecuación. Entonces, para ello voy a usar el método alternativo, es decir, usando derivadas parciales, lo cual necesito de esta fórmula. Es menos, derivada de y con respecto de x es igual a menos derivada parcial de f con respecto de x sobre derivada parcial de f con respecto de y. ¿Qué significa f sub x? Es la derivada parcial de la función f de x, y respecto de x. ¿Y qué significa f sub y? Es la derivada parcial de la función f de x, y respecto de y. Donde f de x, y es igual a 0. Ya, entonces empezamos a trabajar. ¿Qué hago? Armo la función f. Este 4 solamente lo voy a pasar al primer miembro. Entonces voy a tener x a la 2/3 más y elevado a la 2/3 más x a la y más y a la x, y este 4 está con más, pasa con menos, y esto es igual a 0. Entonces acá encontré mi función f que depende de x y y. Ahora voy a derivar f con respecto de x. Entonces si derivo f con respecto de x, la variable y se convierte en un número. Y derivamos así. X elevado a las 2/3, ¿cuánto me queda? El 2/3 pasa a multiplicar y resto una unidad al exponente. Sería 2/3 menos 1. 2/3 menos 1, eso es igual a 3 por 1, 3. Me va a quedar 2 menos 3 sobre 3. Y esto es igual a menos 1/3. Eso escribo acá. Menos 1/3. Derivé. Ahora me toca derivar este término. Sería, pero voy a derivar, estoy derivando con respecto de x. Entonces, ¿qué dijimos? Que la variable y se convierte en un número. Este es un número. Todo esto ya es un número. Derivada de un número o derivada de una constante es 0. Y continúo con el siguiente término. Entonces sería x a la y. Entonces yo estoy derivando con respecto a x y y es un número. Entonces voy a tener x elevado a un número. Entonces, ¿cómo derivo? Como es un número, el número pasa a multiplicar y escribo x y le resto una unidad. Sería y menos 1. Continuamos. Siguiente término. Entonces, acá tengo un número elevado a una función. Entonces, para eso necesitamos aplicar la siguiente fórmula. Un número elevado a una función. ¿Cómo es la derivada? Copio lo mismo, ¿sí? Logaritmo natural de a, la base es a, logaritmo natural de a, la base, por la derivada del exponente, que es u'. Esta fórmula aplico acá. Estamos acá, ¿sí? Ya derivé esto, ahora me toca derivar y a la x. Entonces, es un número elevado a una función. Copio lo mismo, escribo logaritmo natural de la base que es y por la derivada del exponente, que sería x, ¿no? Derivada de x es 1. Como es 1, ya no lo escribo porque sobreentiende. Derivada de este número es 0. ¿Qué he encontrado acá? La derivada parcial de la función f con respecto de x. En forma similar, derivamos f con respecto de y. Como voy a derivar f con respecto de y, entonces hacemos que la variable x se convierta en un número, una constante.
derivo acá. Derivada de un número o derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. Pasamos al siguiente. Es y elevado a los 2 tercios. Entonces, el 2 tercios pasa a multiplicar, resto una unidad al exponente. 2 tercios menos 1, ya lo calculamos allá, sería menos 1 tercio. Entonces voy a colocar menos 1 tercio. Pasamos al siguiente. Estoy derivando con respecto de y. Entonces la variable x es un número, una constante. Entonces, un número elevado a una función, ¿a qué va a ser igual? Ahí está la formulita. Entonces escribimos x a la y por logaritmo natural de x. ¿Y la derivada de y cuánto es? Es 1. Ya no lo escribo porque se sobreentiende. Ya está. Pasamos al siguiente. Ahora vamos a ver. Derive esta expresión, derive esto, ¿qué más? Derive esto. Y ahora me toca derivar y a la x. Entonces es que y está elevado a un número. Entonces, ¿cómo derivo? El x pasa a multiplicar porque es un número, ¿sí? Una constante, por y elevado a la resto una unidad, al exponente. Y derivada de menos 4 es 0. Luego reemplazamos en la fórmula. Escribimos derivada de y con respecto de x va a ser igual a menos, escribo el menos ahí, menos y reemplazamos. ¿Quién es la derivada parcial de f con respecto de x? Toda esta expresión, le escribo. Sería 2 tercios por x a la menos 1 tercio, más y por x elevado a y menos 1, más y a la x por logaritmo natural de y. Entonces está sobre, tengo que reemplazar la derivada parcial de f con respecto de y, que ya la calculamos acá. Entonces sería 2 tercios por y elevado a la menos 1 tercio, más x elevado a y por logaritmo natural de x, más x por y elevado a x menos 1. Y esto es lo que nos pide el ejercicio.